Sean bienvenidos a Una Mente, el podcast por y para la psicología. Para el episodio de hoy tenemos preparado un monólogo acerca del abordaje en una sesión de emergencia del riesgo de suicidio. Cuando somos estudiantes, pues muchas veces nos da miedo un tema tan serio, pero a la vez tan necesario. Por lo que es muy importante el contar con una guía que vuelva este proceso menos abrumador. Espero que les sea de mucha ayuda y muchas gracias por escucharnos en otro episodio más. La conceptualización del suicidio ha evolucionado drásticamente a lo largo de la historia. Uno de los primeros en estudiarlo desde una perspectiva diferente fue el sociólogo francés Émile Durkheim, quien argumentó que el suicidio no es solo un acto individual, sino que está profundamente influenciado por factores sociales y culturales. Si retrocedemos miles de años, veremos cómo las características de cada época y lugar influían en la forma en la que se percibía el suicidio. En las sociedades cazadoras-recolectoras, por ejemplo, la supervivencia del grupo era lo más importante. En tiempos de escasez, las personas mayores o con malformaciones a menudo se sacrificaban o eran abandonados para asegurar la supervivencia de los más jóvenes y fuertes. En la cultura náhuatl, por ejemplo, el suicidio tenía connotaciones religiosas. Según su mitología, el sol y la luna surgieron cuando los dioses Nahuatzin y Tecuchitecatl se sacrificaron lanzándose al fuego. Al igual que los guerreros y nobles podían suicidarse como un acto honorable, especialmente frente a la deshonra o a la derrota. Algo similar ocurrió en el Japón feudal, donde el seppuku o suicidio ritual era una forma de restaurar el honor tras el fracaso o para evitar ser capturados. Con la llegada del cristianismo en la Edad Media, la percepción del suicidio cambió radicalmente, considerándose un pecado grave condenado por la Iglesia. Pero, durante el Renacimiento y la Revolución Francesa, la visión comenzó a humanizarse. Ya no era un pecado o un delito, sino un acto que, en muchos casos, estaba vinculado con la desesperación y el sufrimiento. Fue en el siglo XX que la psicología y la psiquiatría empezaron a ver el suicidio como un síntoma de trastornos mentales, particularmente de la depresión. Hoy en día, el suicidio es reconocido como un problema de salud pública mundial y es bajo este enfoque humanista, entendiéndolo como una respuesta al sufrimiento, que se desarrollan las intervenciones clínicas para poder prevenirlo. En este episodio vamos a profundizar entonces acerca del abordaje clínico del suicidio desde la psicología. Es importante aclarar que no existe una guía definitiva sobre cómo abordar el suicidio, ya que es un fenómeno complejo que debe de ser tratado según la individualidad de cada persona. Sin embargo, estas recomendaciones pueden ayudarte a comprender mejor el riesgo y la atención que requiere una persona en situación de crisis. Si deseas complementar lo visto aquí, te sugiero consultar algoritmos como la guía MHGAP o la evaluación colaborativa y gestión del riesgo suicida, la CAMS, que te ayudarán a reforzar tu aprendizaje. El primer contacto con una persona en riesgo es crítico. Imagina el suicidio como una solución ante un sufrimiento que ha llegado a ser insoportable. Esta persona probablemente ya ha intentado otras formas de lidiar con su dolor, pero el sufrimiento es tan abrumador que el suicidio parece la única salida. No se trata de que entres en pánico, sino que te acerques con empatía sin minimizar lo que la persona está experimentando. En esta primera entrevista es esencial explorar los pensamientos suicidas de la persona, su duración, intensidad, frecuencia y forma. Hay que desmentir uno de los mitos más comunes. Hablar de suicidio no induce a la persona a suicidarse. Al contrario, hablar de ello en un espacio seguro y empático permite que la persona se desahogue y se sienta comprendida. Aquí surge también una distinción crítica que debemos hacer. La diferencia entre la ideación suicida pasiva y la ideación suicida activa. La ideación suicida pasiva involucra pensamientos de no querer vivir, pero sin la intención de actuar directamente sobre estos pensamientos. Ejemplos de este tipo de ideación incluyen frases como «ya no quiero seguir aquí» o «a veces pienso que sería mejor si no estuviera vivo». Aunque estos pensamientos no indican un peligro inminente de suicidio, sí representan un nivel de riesgo. Es decir, aunque no haya una intención inmediata de actuar,
este tipo de ideación refleja un malestar significativo que sí requiere una atención. La ideación suicida activa, por otro lado, implica pensamientos de quitarse la vida acompañados de un plan o una intención de actuar. Frases como voy a colgarme, he pensado en tomar todos los medicamentos que tengo de la casa, son indicios de que la persona ha contemplado un acto concreto de autolesión. Esto representa un riesgo inminente, es decir, un peligro inmediato para la vida de la persona que requiere una intervención urgente. Al identificar una ideación suicida activa, es vital también indagar si la persona tiene un plan específico, que incluya detalles sobre cuándo, dónde y o cómo planea suicidarse. Esta información es crucial porque parte de las intervenciones clínicas se centran en restringir los medios por los cuales la persona podría llevar a cabo su plan. El plan de seguridad es una herramienta entonces fundamental para poder prevenir el suicidio, pero debe adaptarse según el tipo de ideación que la persona presente, ya sea pasiva o activa. En los casos de la ideación suicida pasiva, aunque el riesgo no es inminente, como ya dijimos, sigue siendo necesario implementar este plan. La diferencia entre identificar este tipo de ideación o una activa, es decir, un riesgo inminente, es que en el riesgo inminente no se debe de dejar a la persona sola en ningún momento, hasta que se realice el plan en compañía de una persona de confianza cercana a la persona que tú estás interviniendo. Para realizar el plan de seguridad es necesario primero trabajar en la identificación de señales de alarma. El primer paso es ayudar a la persona a reconocer las señales de advertencia que indican que su malestar emocional está incrementando. Estas señales pueden incluir pensamientos, emociones o sensaciones físicas que predecen la aparición de ideas suicidas o un intento previo. Es importante que el paciente aprenda a identificar estos momentos críticos, ya que permiten una intervención temprana antes de que el riesgo aumente. Estrategias de distracción y manejo del malestar también son necesarias. Una vez que se ha identificado las señales de alarma, se trabaja en desarrollar un conjunto de estrategias para disminuir la intensidad del malestar emocional. Aquí es importante crear una lista de diferentes actividades que la persona pueda realizar en diferentes contextos. Por ejemplo, actividades que pueda realizar sola, como escuchar música, ver una serie o escribir un diario. Actividades en público, como salir a caminar, ir a un parque cercano o visitar una tienda. Identificar además también personas que puedan ser redes de apoyo en distintos niveles, desde amigos con quienes distraerse hasta contactos cercanos con quien pueda hablar acerca de lo que le está sucediendo en ese momento. Así como también es necesario tener un conjunto de contactos de emergencia a la que la persona pueda recurrir si siente que su malestar está aumentando, así como un conjunto de contactos de emergencia que la persona puede recurrir si siente que su malestar está aumentando y no puede manejarlo sola, como por ejemplo las líneas de emergencia, el 911 o la línea de la vida. Al final, también es necesario hablar acerca de la restricción de medios. Esta es una de las partes más importantes del plan. Aquí se busca reducir el acceso a cualquier medio que la persona pueda utilizar para llevar a cabo el plan que tiene para suicidarse. Por ejemplo, si la persona ha contemplado en usar medicamentos, se le puede pedir a un familiar que gestione el suministro de los medicamentos, de modo que no tenga acceso directo a grandes cantidades al mismo tiempo. Si ha identificado un lugar en específico en el que planea quitarse la vida, se pueden buscar rutas alternativas o pedir a alguien que la acompañe cuando deba pasar por allí. El objetivo es crear barreras físicas y psicológicas que dificulten el acceso a los medios de autolesión, ya que cuanto más complicado sea acceder a ellos, menor será la probabilidad de que la persona actúe de manera impulsiva. Es necesario que esta restricción sea lo más detallada posible, con detalles de cómo y cuándo se realizará para que sea más real que la persona lo haga una vez saliendo de la sesión. Y finalmente, también es necesario redirigir a la persona con un personal de salud mental especializado, ya sea desde la institución donde te encuentras o en algún lugar que se adecue más a sus necesidades. Aquí termina tu plan de seguridad.
no sin antes recordarte que es necesario realizar seguimientos periódicos para saber si la persona ya se puso en contacto con la atención psicológica para asegurarnos que tenga una mejoría en todo aquello que le estresa en su vida diaria. Y hasta aquí llega este episodio. No sin antes recordarte que la prevención del suicidio es una tarea crucial que requiere nuestra atención y compromiso. Entender el suicidio como un fenómeno complejo, influenciado por factores individuales y sociales, nos permite abordar el tema con empatía y eficacia. Al implementar intervenciones adecuadas como el desarrollo de un plan de seguridad y la identificación de señales de riesgo, podemos ofrecer apoyo significativo a quienes enfrentan todo este sufrimiento. Es fundamental que sigamos promoviendo la salud mental y creando espacios seguros para la conversación, porque cada vida es muy valiosa.